Disculpas por lo- Pido disculpas por los problemas técnicos que ha habido en la conexión. Voy a intentar ser breve, puesto que ya hemos perdido mucho tiempo en la exposición del tema que me han asignado, 50 años de bioética, un poco qué es lo que ha pasado, de dónde venimos y cómo han evolucionado estos 50 años y dónde estamos. Bueno, saben ustedes que estamos celebrando los 50 años de la fecha en que Van Rensselaer Potter, el padre, el que acuñó el término bioética, pues inició el movimiento. El año 1970 publicó un artículo con un título enormemente sugerente, que es Bioethics, por tanto, ahí acuñaba el término, ¿no? Y como subtítulo del trabajo le puso The Science of Survival, la ciencia de la supervivencia. Eso fue el año 1970. Y el año 1971 publicó un libro en el que recogía varios artículos anteriores que se titula Bioethics, The Bridge of the Future. Y yo creo To the Future. Y yo creo que estos dos títulos son muy sugerentes para tener una idea clara de cuál fue la concepción de la bioética en sus orígenes y en su padre fundador, Van Rensselaer Potter, ¿no? La idea era que entre el progreso científico y la reflexión ética sobre ese progreso científico se estaba dando pues una cierta discordancia que podía llevar a una crisis planetaria. Él por eso compara la bioética a un puente entre dos orillas, en una de las cuales estarían los avances científicos y en otra la reflexión ética. Si no caminan al unísono, pues el puente se caería y las consecuencias serían desastrosas. Y esas consecuencias desastrosas tendrían que ver nada más y nada menos que con la supervivencia de la propia especie humana. Estos son los orígenes de la bioética y esto es lo que hizo Potter los años 70 y 71 del pasado siglo. Probablemente saben ustedes que Potter no era médico, era un químico que se dedicó toda su vida a trabajar en el laboratorio, concretamente en un campo que sí está relacionado con la medicina, que es la oncología experimental. Y por tanto, él no tenía experiencia médica directa, no era un clínico y no se metió nunca en problemas éticos relacionados con la clínica directa. Ahora bien, inmediatamente después de que Potter hiciera esto, apareció lo que se ha llamado The Bilocated Birth, el segundo origen, la bilocación de la bioética. Y es que en torno al año 71-72, en el Kennedy Institute de Georgetown University en Washington, empezó también a hablarse de bioética. No se sabe muy bien si hubo relación directa o no hubo relación directa, pero el caso es que empezó allí de nuevo la bioética y empezó en un contexto directamente clínico, por tanto, relacionado con el ejercicio de la medicina y gestionado por profesionales sanitarios, sobre todo en problemas relacionados con el origen de la vida. Habían comenzado a utilizarse las incubadoras para el mantenimiento de los niños prematuros, de los recién nacidos de bajo peso. Se estaba discutiendo ya el tema de las leyes de interrupción de embarazo y luego más tarde la eutanasia, pero aquí era el aborto lo que preocupaba, ¿no? Y todo eso hizo que en la Facultad de Medicina de Georgetown University
interesara mucho el análisis ético de todos estos problemas relacionados con el origen de la vida. Y a partir de ese momento, la bioética sufre un cambio radical. Y es que de ser una disciplina muy relacionada con los grupos ecologistas, que es lo que era Potter, pasa a ser una disciplina gestionada y en cierto modo monopolizada por los médicos, por la medicina, ¿no? De tal manera que el origen de ciencia de la supervivencia y tal, en buena medida se pierde y la medicina entra de lleno en la bioética y la convierte en algo así como el nuevo estilo de la ética médica que, como saben ustedes, pues venía funcionando desde el tiempo de los hipocráticos, por ejemplo, desde el juramento hipocrático a la altura del siglo III, del siglo IV antes de Cristo. Bueno, esto es importante, es decir, la bioética tuvo un origen e inmediatamente se convirtió en una cosa distinta, que es en una reflexión sobre los problemas éticos que iban apareciendo en medicina. Claro, todos ustedes saben que la medicina del año 70 a hoy ha evolucionado más que en toda su historia anterior. Recuerden ustedes cómo se ha medicalizado, por ejemplo, el origen de la vida, es decir, lo que es toda la ingeniería genética, la reproducción asistida, el aborto, la anticoncepción, tantos procesos, los recién nacidos de bajo peso, las unidades de cuidados intensivos neonatales. Todo esto ha revolucionado las primeras fases de la vida de las personas y también ha creado un inmenso número de conflictos morales. Y entonces, evidentemente, los médicos, en este caso los neonatólogos, estaban muy interesados en ver si lo que podían técnicamente hacer era éticamente correcto o no, y esto se empieza a desarrollar en el mundo de la medicina mucho, ¿no? Pero esto que pasa en el origen de la medicina pasa igual en el final en el origen de la vida, pasa igual en el final de la vida. Recuerden ustedes, pues, todo lo que ha sido la introducción de las técnicas de soporte vital poco a poco en la medicina del final de la vida, cómo hubo que crear unas unidades específicas para gestionar estas técnicas de soporte vital, que son las llamadas unidades de cuidados intensivos, cómo además el trasplante de órganos obligó a una definición nueva de muerte, etc. Es decir, lo mismo que hubo una revolución en el origen de la vida, aparece otra revolución en el final de la vida. Yo siempre digo que hay otra revolución, que es la del medio de la vida. Y esa revolución del medio de la vida tiene que ver fundamentalmente con la introducción de unas técnicas potentísimas que han cambiado el ejercicio de la medicina y que suelen denominarse técnicas diagnósticas no invasivas. Desde el pequeño aparato de ecografía hasta las nuevas técnicas con la emisión de positrones, el TAC, el PET y tantas otras técnicas han hecho que la medicina sea completamente distinta, que salve a mucha más gente, pero que también plantee muchos más problemas morales. Bueno, entonces, desde su origen o poquito después de su origen, la bioética se convierte en una disciplina médica. Y en estos 50 años ha ido evolucionando en 3 fases. Y yo lo que quiero es exponerles muy brevemente las 3 fases por las que hemos pasado, que es a modo de 3 generaciones. Una generación en biología, pues es un periodo de aproximadamente 15 años, porque cuando las personas llegan a los 15 años, a la madurez sexual, pues puede comenzar una segunda generación y una tercera y tal. Claro, como llevamos 50 años de bioética, ha habido tiempo
para que se sucedan 3 generaciones de bioeticistas. Entonces vamos a analizar muy brevemente las características de la bioética en cada una de estas generaciones, que es lo que yo quiero exponerles a ustedes porque creo que puede ser lo más interesante, ¿no? La primera generación es la que va del año 1970 a 1985 y es la generación que se ha llamado The Founding Fathers, los padres fundadores de la bioética. Saben ustedes que en la cultura norteamericana pues hay unos Founding Fathers, que los llaman así, que son los padres fundadores de los Estados Unidos, por tanto, los que firmaron la Constitución americana, etcétera, ¿no? Bueno, pues este término que en la cultura norteamericana está tan establecido y que es conocido por los niños desde la escuela primaria, ¿no? Lo han aplicado también a la bioética. La bioética es un movimiento que tuvo sus padres fundadores. Los padres fundadores de la bioética tuvieron, ya casi todos han fallecido, pero todos o casi todos tuvieron unas características comunes. Una primera, la de ser todos norteamericanos. Por tanto, ser miembros o pertenecientes a los Estados Unidos, ¿no? La vida de estos Founding Fathers y esta primera generación de bioeticistas ha sido recogida muy bien por uno de ellos, que no sé si ha fallecido, creo que sí, pero si no será muy mayor, que se llama Albert Johnson. Y Albert Johnson escribió un libro excelente hace ya 20 años que se titula The Birth of Bioethics, el nacimiento de la bioética, donde cuenta detalladamente la historia de esta primera generación. Y fue otro miembro de esta primera generación, James Drain, muy conocido en España y en el mundo latinoamericano, quien le puso a esta primera generación el nombre de Founding Fathers, los padres fundadores, en un congreso que organizó en Estados Unidos, en Edimburgo, el año 2010. Claro, estos primeros padres fundadores pues trabajan y crean unas instituciones que fueron las primeras instituciones dedicadas monográficamente a la bioética. 2 son las más importantes y las primeras que aparecieron. En primer lugar, el Hastings Center, que todavía vive y funciona y al que pues, todos acudimos, y el Kennedy Institute of Bioethics en Georgetown University. Este Kennedy Institute fue el que dio al término bioética inmediatamente después de Potter el sentido médico con que luego ha evolucionado a lo largo de los años. En dotar de contenido a esta primera generación de bioeticistas influyeron 2 comisiones nacionales norteamericanas, es decir, 2 reuniones de expertos promovidas por el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos. La primera se llamó la National Commission, que fue fundamental. Los trabajos de la National Commission son realmente fundacionales de la bioética. Ejerció sus funciones entre el año 74 y el año 78, y al año siguiente, el año 79, se creó una nueva comisión que se llamó la President's Commission, la comisión presidencial, que trabajó, y los reports que tienen, los informes, están publicados entre el año 1979 y el año 83. Además de todo esto, de que se crearon instituciones, de que se hicieron comités y comisiones, que hicieron unos reports que han resultado fundamentales hasta el día de hoy, pues se hicieron obras colectivas muy importantes. Una fundamental fue la Encyclopedia of Bioethics, que dirigió Warren Reich y que apareció
la primera edición, luego ha habido otras, el año 78, 1978, y sobre todo la publicación al año siguiente, en 1979, de un libro que ha sido considerado el mantra de la bioética, porque era el lugar al que todo el mundo acudía y donde está el método que todo el mundo utilizaba. Es un libro que se publicó en Oxford University Press y que lleva por título Principles of Biomedical Ethics, de Tom Beecham y James Childress. Este libro aparece al año siguiente de que acabara la National Commission. La National Commission acabó el año 78 y el libro de Beecham y Childress aparece el año 79. Y Beecham formó parte de la National Commission. La National Commission acabó con un report, con un informe muy conocido que se llama el Belmont Report. Y en el Belmont Report es donde aparecían por primera vez los famosos 4 principios de la bioética. Bien entendido que en el Belmont Report solo aparecen 3, pero Beecham y Childress añadieron un cuarto, la no maleficencia, y entonces aparecen los famosos 4 principios que desde entonces pues, se han difundido por todo el mundo, ¿no? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿no? Y este modo de pensar, y que fue el típico de la primera generación y que no tuvo rival hasta el año 85, Albert Johnson, en el libro que antes les he citado, The Birth of Bioethics, dice que expresa perfectamente lo que él llama the American ethos, el ethos americano, de tal manera que considera que la bioética pues, es un típico producto de la cultura y el modo de vida norteamericano. Por ejemplo, concede una enorme importancia a la autonomía que efectivamente en esos años en Estados Unidos estaba mucho más desarrollada en la vida social y cultural que en otras partes del mundo, ¿no? De tal manera que la tesis de Johnson es que el éxito de la bioética se había debido al éxito de la cultura norteamericana a lo largo de todo el mundo. Es decir, había conseguido difundir este sistema ético que era el propio de la cultura norteamericana a las otras partes del mundo. Bueno, esto que he dicho sirve para caracterizar un poco la cultura, la mentalidad de estos founding fathers que fueron los constituyentes de esta primera generación de bioeticistas que hizo sus grandes aportaciones entre el año 1970 y el año 1985. Claro, a partir del año 85, entre el año 85 y el año 2000, aparece una segunda generación, y esa segunda generación es muy distinta de la primera. Entre otras cosas, porque estuvo formada por una enorme cantidad de personas que desde las diferentes partes del mundo peregrinaron a Estados Unidos, sobre todo al Hastings Center y al Kennedy Institute, para aprender esa novedad que había surgido en Estados Unidos. Es decir, la meca de la bioética, que era Estados Unidos, sobre todo esas instituciones que se habían creado, empiezan a hacer de polo de atracción para personas venidas de todos los continentes, personas más jóvenes, evidentemente, que peregrinan allí para aprender eso y ver si lo pueden volver con ello a su país y aplicarlo. Y entonces aparece la segunda generación. La segunda generación no es básicamente una generación norteamericana, sino que es una generación de personas de fuera de Estados Unidos que han ido a los Estados Unidos a conocer qué es lo que ha hecho la primera generación. Y luego han vuelto a sus países. Y al volver a sus países, lo que han intentado es de algún modo aplicar eso que habían aprendido. Y en los que volvieron, hubo como 2 estrategias distintas.
una primera estrategia que fue pensar, hombre, yo lo que tengo que hacer es traducir a la lengua de mi país y aplicar eso que he aprendido. Por tanto, no es modificar, es simplemente aplicar, traducir y aplicar, ¿no? Y hubo otras personas otros grupos que se dieron cuenta de que la mera traducción y la mera aplicación no era suficiente y que había que hacer algo más complicado, que era asimilar aquello y a partir de ahí recrear la bioética, en cierto modo volverla a elaborar desde sus orígenes. Claro, uno puede preguntarse, ¿por qué hay que hacer todo esto? Bueno, pues hay que hacerlo porque las culturas son distintas, porque no todo el mundo vive en Estados Unidos, porque la cultura china no es igual que la cultura norteamericana y la cultura latina de España, de Italia o de México no es igual que la cultura norteamericana. Y entonces la mera traducción no va a servir, no va a funcionar. Es necesario recrear todo desde nuevo, teniendo en cuenta los elementos importantes de la bioética norteamericana, pero dándose también cuenta de que la bioética tiene que responder a la matriz cultural en la que se está desarrollando. Y no todas las matrices culturales son iguales, ¿no? Por ejemplo, en Europa, yo he participado, yo pertenezco a esta segunda generación, y en Europa, pues uno que capitaneó en muy buena medida esta segunda generación fue un bioeticista holandés, Gentenhave, que trabajó y sigue trabajando mucho en crear o hacer ver lo específico de lo que él llama European Bioethics, una bioética europea, porque la matriz cultural de Europa pues es sensiblemente distinta a la matriz anglosajona. La matriz anglosajona funciona muy bien en Estados Unidos, funciona muy bien en el Reino Unido, pero a partir del Canal de la Mancha las culturas son distintas. Y entonces habría que ver hasta qué punto hay que recrear de acuerdo con esas matrices culturales distintas. Bueno, esto que se dice o que Gentenhave ha intentado hacer con las culturas centroeuropeas es mucho más claro todavía si hablamos de las culturas latinas, es decir, de la cultura italiana, de la cultura española, de las culturas latinoamericanas. Evidentemente son culturas distintas y hay que intentar que la bioética exprese los valores de esa cultura, que también son valores, por tanto valen, son importantes y hay que tenerlos en cuenta. Y cuando se trabaja en un medio, hay que tener en cuenta los valores prioritarios de ese medio. Yo diría, como en fin, el tiempo es breve, yo diría, para resumir, que una cosa fundamental es tener en cuenta que la bioética en esta segunda generación se ha desarrollado en tres direcciones distintas porque hay como tres grandes culturas distintas en el mundo occidental. De una parte está la cultura anglosajona, la cultura norteamericana y la cultura británica, que la bioética la han desarrollado de acuerdo con una teoría ética y filosófica para ellos esencial, que es el consecuencialismo. Y entonces han hecho una bioética que puede llamarse consecuencialista, porque esa es la ética más típica de su cultura, ¿no? Por tanto, buscando siempre las mejores consecuencias, la eficiencia, la economía, etc. Hay otra bioética que se ha desarrollado sobre todo en Centro Europa. Claro, en Centro Europa la nación y la cultura más potente ha sido y es la cultura alemana. Y saben ustedes que en la cultura alemana, a finales del siglo XVIII, apareció una ética, un tipo de ética o de fundamentación de la ética que ha sido fundamental en el desarrollo de todas las culturas centroeuropeas, que es la kantiana.
Y la kantiana, la ética kantiana, no se basa en la idea de optimizar consecuencias, sino en la idea de cumplir con el deber. Hay un término alemán, Pflicht, que es deber, que es el concepto básico, y la ética consiste en definir qué es lo que debo hacer y hacerlo. Y por tanto, tenga las mejores consecuencias o no tenga las mejores consecuencias. El deber es el deber más allá de las consecuencias, ¿no? Bueno, y esto da una ética y una bioética peculiar, muy típica de Centro Europa, ¿no? Y los países latinos, pues tienen un tercer tipo de bioética. Esto se ve muy bien en la bioética italiana, en la bioética española, en la bioética latinoamericana, y es que la tradición es distinta. La ética, como disciplina filosófica, nació en el Mediterráneo, nació concretamente en Grecia. Y el primer libro sistemático de ética que se escribe es la Ética Nicómaco de Aristóteles. Y la ética Nicómaco no es una ética consecuencialista al modo anglosajón, ni es una ética del deber al modo alemán, sino que es una ética de la eudaimonía, dice Aristóteles al comienzo de la Ética Nicómaco. Esto se ha traducido por felicidad, pero eudaimonía significa plenitud, vivir completamente, sacar todas las potencialidades que tiene una realidad o un ser humano, ¿no? Y esto toda la gente lo sabe, ¿no? Que en los países mediterráneos y latinos la idea de la felicidad es una categoría mucho más importante que puede serlo en las culturas nórdicas o en la cultura anglosajona, ¿no? Bueno, esto es importante, es decir, en la segunda generación la bioética se diversifica y empiezan a aparecer diferentes bioéticas porque las personas que fueron a Estados Unidos, después volvieron a sus países e intentaron hacer bioética en esos países, este es mi caso, pero es el caso de otros muchos, ¿no? Se dieron cuenta de que no podían simplemente traducir lo aprendido, sino que tenían que recrear la bioética desde la matriz cultural a la que querían servir, ¿no? Esto ha hecho que en muchos de estos casos se abandonara el sistema de los 4 principios y se trabaje más, que es lo más frecuente hoy, con otros sistemas más dinámicos, como es la identificación de los valores implicados en un conflicto, por tanto, la identificación del conflicto de valores, el análisis de los valores implicados y la búsqueda de la solución óptima, que será siempre aquella que promueva más o lesione menos los valores implicados. Bueno, esta sería una caracterización breve, pero yo creo que es suficiente, de lo que ha sido la segunda generación de bioeticistas. Pero ha habido una tercera generación, que es la última, y por tanto con esto voy a acabar, ¿no? Que es la posterior al año 2000. Podemos decir que es la generación que va del año 2000 al año 2015 para seguir con la periodización de 15 años. ¿Y cuáles son las características? Bueno, saben ustedes que los desarrollos de la tecnología y sobre todo de la electrónica han hecho por primera vez en la historia que el mundo sea global, por tanto que podamos estar al tanto continuamente de todo lo que pasa en el mundo, que la economía se globalice, que la globalización se haya convertido en un elemento fundamental porque es posible. Antes no pudo ser posible. Y ahora, sobre todo, el desarrollo de las comunicaciones, pues hace posible la globalización. Cuando ahora no funcionan las cosas globalmente, como está sucediendo en este momento, no sé, en otros países, en Europa, está habiendo pues, un problema de desabastecimiento de componentes electrónicos de primera categoría. ¿Por qué? Pues porque como está todo globalizado y muchos de esos componentes
se producen en Asia y pues por X razones el comercio de Asia con Europa pues se ha enlentecido como consecuencia de la pandemia que hemos sufrido, pues hay problemas. Todo está globalizado y se está globalizando todo. Y entonces, en esta tercera generación, los problemas que van adquiriendo mayor relevancia son lo que podemos llamar los problemas globales. Dicho de otra manera, la bioética se ha hecho global. Fíjense ustedes, esto significa que en esta tercera generación hemos conectado con Potter. Es decir, aquel secuestro de la bioética por la medicina que se produjo inmediatamente después del año 70, de algún modo, hombre, entre otras cosas porque se ha dedicado tantísimo esfuerzo a analizar y resolver si era posible los problemas éticos planteados por las nuevas tecnologías médicas, que después de 40 años trabajando en eso, más o menos se sabe cómo manejarlos. Pero es que han aparecido problemas nuevos y estos problemas son fundamentalmente globales. No son médicos, son globales en todos los sentidos, afectan a todas las dimensiones de la vida y hay que tenerlos en cuenta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en esta tercera generación y sobre todo con esta pandemia, pues la cosa está todavía mucho más clara que antes. Los problemas ecológicos, los problemas relacionados con el medio ambiente, los problemas relacionados con la sostenibilidad han adquirido o están adquiriendo un papel y una relevancia que nunca antes tuvieron. Evidentemente siempre hay precursores. Por ejemplo, Potter fue un precursor. Pero puesto que ya le he citado, voy a citar un segundo precursor, que fue un filósofo alemán, discípulo de Heidegger, Hans Jonas, que como era de estirpe judía, tuvo que emigrar en tiempo de Hitler a los Estados Unidos, ha enseñado allí como profesor universitario toda su vida y falleció hace ya años. Y el año 1979, Potter publicó un libro que se hizo mundialmente famoso y que yo diría que hoy tiene más vigencia que el año en que se publicó. Y este libro se titula The Imperative of Responsibility, el imperativo de la responsabilidad, in search of an ethics for the technological age, buscando una ética para la era tecnológica. Y Jonas, lo que en ese libro quiere hacer es corregir al filósofo que dio las pautas éticas de toda la modernidad, que fue Kant. Si uno analiza el libro de ética más leído de Kant, que es La fundamentación de la metafísica de las costumbres, pues allí se ve cómo Kant divide el mundo en dos reinos, un reino que es el reino de la naturaleza y otro que es el reino de los seres humanos. Los seres naturales, dice, son cosas. Los seres humanos son personas. Las personas están dotadas de una condición ontológica, dice Kant, que es la dignidad. Las cosas no tienen dignidad, dice Kant, que tienen precio. Y entonces son dos mundos distintos. Naturalmente, las personas pueden hacer con las cosas lo que les venga bien. Como tienen solo precio, pueden apreciarlas o pueden despreciarlas. Y esto da una idea muy clara de lo que ha sido el modo como la cultura, sobre todo occidental, ha tratado la naturaleza desde el siglo XVIII hasta prácticamente hoy. Con la revolución industrial, en fin, se ha depredado la naturaleza, se ha deforestado el bosque, se han contaminado los mares, se ha contaminado la atmósfera,
se ha producido el efecto invernadero y un largo etcétera, ¿no? Y saben ustedes que en estos mismos días, después de la reunión del G20 en Roma, pues está reunida en Glasgow la conferencia internacional para intentar llegar a unos acuerdos internacionales que permitan reducir el efecto invernadero de aquí al año 2050, porque probablemente después ya no será posible y el efecto desastroso será irreversible. Bueno, pues esta sería la característica más novedosa y lo más importante, lo más específico de esta tercera generación de bieticistas, que es en la que hoy estamos. Y para terminar, yo quería leerles un parrafito del libro de Hans Jonas, por tanto tiene ya su fecha, es del año 1979, y dice así, dice, sería menester un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de la ética. Esto es importante. Es decir, la ética no es una cosa que se hace una vez para todas, sino que la ética es un intento de responder a una pregunta que se le plantea a todo ser humano, que es qué debe hacer en una situación concreta. Y por tanto dependerá siempre de la situación o de la realidad. Si va cambiando la realidad, tendrá que ir cambiando la ética obligatoriamente. Entonces lo que dice Jonas es, sería menester un nada desdeñable cambio de ideas en los fundamentos de la ética. Esto implicaría que habría de buscarse no solo el bien humano, recuerden ustedes acá, el reino de los seres humanos, ese es el reino importante. Las cosas son medios que yo puedo utilizar a mi capricho, ¿no? Y dice Jonas, dice, esto implicaría que habría que buscarse no solo el bien humano, sino también el de las cosas extrahumanas. Esto es, implicaría ampliar el reconocimiento de fines en sí mismos más allá de la esfera humana. Esa distinción de dos esferas que hizo Kant es falsa. Si los seres humanos son fines en sí mismos, la naturaleza tiene que serlo de algún modo también. ¿Por qué? Pues porque, como nos enseñó otro médico del siglo XIX, Ernst Haeckel, que fue el que acuñó el término ecología, un ser vivo no es nada sin un medio. Le cambias del medio y se muere. Y por tanto, intentar entender al ser vivo en sí, sin tener en cuenta el medio, es una abstracción irreal. Y por tanto, si es irreal y hay que introducir al medio y decimos que los seres humanos son fines en sí mismos, eso tiene que poderse aplicar también al medio, es decir, a las cosas y no solo a las personas. Esta es la revolución que propone Hans Jonas y que hoy con la ética ecológica, la ética medioambiental, pues se va imponiendo. Voy a repetir, dice, esto implicaría que habría de buscarse no solo el bien humano, sino también el de las cosas extrahumanas. Esto es, implicaría ampliar el reconocimiento de fines en sí mismos más allá de la esfera humana e incorporar al concepto de bien humano el cuidado de ellos, de las cosas que no son seres humanos. A excepción de la religión, sigue diciendo, ninguna ética anterior nos ha preparado para tal papel de fiduciarios. Y menos aún nos ha preparado para ello la visión científica hoy dominante sobre la naturaleza. Claro que es la del expolio total. Y sigue diciendo Jonas, esta visión, la científica moderna, nos niega decididamente cualquier derecho teórico a pensar en la naturaleza como algo que deba ser respetado. Pues la reducción a la indiferenciación de causalidad y necesidad la ha despojado de la condición de la dignidad de fines. Y sin embargo, de la amenazada plenitud del mundo de la vida parece surgir
una sorda llamada de respeto a su integridad, a la integridad de la naturaleza no humana. Y acaba Jonas con esta interrogación, con la cual acabo yo también. Debemos escucharla, esta sorda llamada de respeto de la integridad de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gracie. Lamento muchísimo que por los problemas técnicos que tuvimos no pude presentarte como es debido, pero en realidad, querido Diego, no necesitas presentación. Todos los bioticistas te conocemos bien y todo el mundo te conoce bien. Te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y pues esperemos que sigamos en contacto por muchos, muchos años para cumplir con la bioética como se debe. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.